Aunque te cueste trabajo aceptarlo, Pedro Infante no fue la persona que te dijeron que era, pues protegía a famosos criminales y asesinos. Incluso, uno de ellos era también un actor reconocido. Pero, ¿por qué no salió a la luz esta información? ¿Y por qué la industria lo cubrió durante décadas? La realidad es más cruda que la propia ficción, ya que incluso el famoso avionazo del que fue víctima se asocia directamente con la intervención del crimen organizado. Y aquí es donde surge una serie de preguntas inevitables. Pero la más representativa es, ¿por qué si era millonario protegía a estas lacras sociales? ¿Qué ganaba con ello? En este espacio te voy a platicar qué fue lo que verdaderamente sucedió y cuáles fueron los motivos que llevaron al actor a tomar estas decisiones. Sin más, comenzamos. Me imagino que en los comentarios voy a recibir una serie de reacciones negativas. Pero seamos sinceros, no nos gusta escuchar verdades. Nos cuesta trabajo aceptar que los ídolos del cine de oro tuvieron vidas escandalosas y que la industria se encargó de ocultarlas durante años, por razones obvias. Ese es el caso del personaje que nos ocupa el día de hoy, Pedro Infante, un hombre con muchos defectos y un lado oscuro que marcó su vida para siempre. Entre esos aspectos se encuentra su gusto por las jovencitas y por las esposas de sus amigos, como ocurrió con la amante del expresidente Miguel Alemán, la cual, según se enamoró perdidamente de Pedro. También es sabido que, después de su primer avionazo, comenzó a padecer lagunas mentales y fuertes ataques de depresión. Sin embargo, nada de eso se compara con el vínculo directo que tuvo con el entonces crimen organizado. Según versiones de personas que trabajaron directamente con él, aseguraban que Pedro utilizaba su avión para trasladar contrabando de diversos artículos prohibidos, incluyéndose la droga, y que su imagen de ídolo nacional le abría las puertas para pasar mercancía ilegal hacia los Estados Unidos. Aquí, muchos se preguntarán, ¿qué necesidad tenía de hacerlo si era millonario? La realidad, según estas versiones, fue así. Parte de su fortuna se la quedó su representante, el temido Antonio Matuc, quien, aprovechándose de la ignorancia de Pedro, lo robaba constantemente. Otra parte del dinero ganado lo gastó comprando casas para algunas mujeres y para hijos que tenía regados. Y la última, pero quizás la más importante razón, es que a Pedro Infante le gustaba jugar el juego de las cartas, un vicio que, según se afirma, se lo pegó su amigo Antonio Badú, quien, como es sabido, terminaría literalmente en la miseria. Todos estos factores llevaron a Pedro a buscar otras formas de ganar dinero, y es en ese punto cuando se involucra directamente con el crimen organizado, realizando entregas de mercancía y droga. Evidentemente también se presentó una serie de situaciones, pues prestó su nombre y sus casas para encubrir asesinos y delincuentes. Por ello, según testimonios, tenía numerosas viviendas distribuidas entre el Estado de México y el Distrito Federal, utilizadas como refugios. Estas actividades ilícitas, tarde o temprano, le iban a cobrar la factura. El propio director Ismael Rodríguez llegó a afirmar en una ocasión que le daba miedo trabajar con Pedro Infante, aunque nunca especificó el motivo. Tiempo después se supo que Ismael iba a dirigir la película Escuela de Vagabundos en el año de 1954, pero antes de ello fue víctima de un atentado.
Estando con Pedro Infante desayunando en una de sus casas, ambos recibieron una ráfaga de balazos. Para fortuna de ambos, el asunto no pasó a mayores. Sin embargo, el escándalo mayúsculo que le costaría al ídolo de Guamúchil grandes sumas de dinero para silenciar a la prensa ocurrió cuando su entrañable amigo, el también actor Víctor Manuel Mendoza, se encontraba en estado de ebriedad jugando baraja con Pedro Infante y con altos mandos de la policía. Víctor Manuel, que ya había perdido todo su dinero, se envalentonó y sacó su pistola, según su dicho, solo para alardear. No obstante, se le escapó un tiro que impactó directamente en un alto mando de la policía. Años después, un trabajador de Pedro Infante narraría este hecho, asegurando que fue testigo de parte del asesinato. Por razones obvias, el crimen se ocultó y, como ya se mencionó, Pedro tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero para que esto no saliera a la luz. Aquí surge otra pregunta. Si el responsable fue Víctor Manuel, ¿por qué Pedro pagó todo? La respuesta, según estas versiones, es sencilla. Tenía miedo de que el escándalo creciera y terminara revelando su propia actividad delictiva. Ahora bien, seguramente querrán saber a qué famoso asesino delincuente protegió, aparte de Víctor Manuel. De acuerdo con el testimonio de uno de sus jardineros, Pedro Infante habría dado albergue al famoso estrangulador de Tacuba, Goyo Cárdenas. Esto, supuestamente a petición de quien aquellos años fue su pareja sentimental, el también actor Jorge Arriaga, famoso por interpretar al Tuer Toledo. Por cierto, esa historia del romance entre ambos ya se ha contado en este canal. Les recomiendo que la busquen. En razón de todo lo expuesto, se puede afirmar que no todo lo que brilla es oro. De alguna manera, Pedro Infante fue víctima de sus propias decisiones, de sus propios vicios, y terminaría pagándolos con la vida. Para cerrar esta reflexión, se dice que existe un expediente completo donde se afirma que el avión de Pedro Infante, donde él murió, fue derribado. Sin embargo, esta información, se cree, jamás saldrá a la luz. Muchas gracias y hasta la próxima.